Dios te bendiga, te saludan los pastores Daniel y Sailí Arocha. Esto es Y Contando. Bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta hora y a los que se conectan por retransmisión. En el episodio pasado tratamos un tema, noviazgo en Cristo. Y los puntos que tratamos, entre ellos, hablamos de cómo Dios se revela al corazón de una persona. Luego hablamos de cómo Dios le revela a la persona quién es el que le debe acompañar. Como número 3, hablamos todo lo que esa persona va a necesitar o todo lo que está asociado a esa persona va a venir a su vida. Y en el punto 4, cómo Dios le habla a la persona a la cual le debe acompañar toda la vida. Pastora. Sí, y hoy nos vamos a enfocar en ese punto número 4. Y este es el momento importante para decirte si conoces a alguien que está en esa situación de novio, que está de amigo especial, es el momento de llamarlo o de compartirle este episodio para que él también y ella puedan ser bendecidos. Sí, hemos recibido muchas llamadas y gente que nos han contactado precisamente con esto, porque en ese punto 4, donde Dios le revela a la persona que te va a acompañar, porque una cosa es que a ti te digan, bueno, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, pero bueno, Dios también tiene que decirle a la persona, a la mujer que yo también voy a ser su esposo, porque si no, ¿cómo se digiere eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo la persona te va a acompañar si Dios no se lo dice? Sí, muchos nos preguntaban, ajá, pastora, ya supimos la versión del pastor, pero ¿cómo fue usted? Uno me decía, ajá, pastora, ¿por qué compró esa torta? ¿Hubo algo especial? Y yo, no, mi amor, simplemente fue, porque hay que ser sincero, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Recuerden que era Dios diciéndole, en este caso, al pastor. A mí todavía Dios no me había dicho nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo fui movida? Obviamente, hoy entiendo que fue el Espíritu Santo, pero en ese día no era nada especial. Ese día tuve un día full en el trabajo, ni siquiera le había enviado un mensajito felicitándolo y al salir del trabajo sabía que lo iba a ver en la Academia de Obreros y dije, wow, el hermano Daniel se ha portado también conmigo. Me ha enseñado muchas cosas del ayuno, me ha prestado libros, wow, y hoy es su cumpleaños. Y antes de llegar a la iglesia pasé, le compré esa torta, que ya ustedes conocen el cuento, pero de verdad que allí, desde mi punto de vista, no había ninguna revelación de Dios. Entonces, caminaba yo con la revelación, pero Exacto. sin la revelación. Algo importante que también me preguntaban, pero no, sí, él me llamaba la atención, pero como les dijimos en el episodio anterior, me parecía atractivo, guapo, pero sinceramente, y eso es lo que vamos a hablar hoy, no llenaba mis expectativas, no estaba dentro de mis planes, mis proyectos, no se parecía en nada y ya van a ver por qué. Claro, aquí, bueno, vamos a abrir nuestro corazón aquí. Es necesario porque muchos, yo sé para que que lo se van a pueda comprender, porque, bueno, nosotros no es que yo no ando diciendo eso. Si alguien lo dice, alguno de ustedes fue. Tiene que ver mucho con lo que vivía en ese presente. En el presente, yo solo buscaba a Dios, adoraba a Dios, pertenecía a nuestro ministerio, adoraba a Dios en el grupo de alabanza y adoración. Tenía fe en Dios, todo era Dios. Pero aunque Dios estaba siendo yo tratado por Dios, aunque Dios me había prometido, yo tenía promesa conmigo, mi presente no decía ese futuro. Nada que ver. Entonces, claro, Dios me dice, tiene frente a ti a tu futura esposa, pero mi futura esposa que había estudiado, que se había graduado, que tenía una profesión, que trabajaba en una empresa transnacional, que tenía sus planes, todo lo que ella veía tenía que ver con gerencia, con empresas, con tantas cosas, y de pronto Dios me dice a mí que ella va a ser mi esposa, pero ella no ve en mí ese futuro. Y esta es la parte fuerte que tal vez muchos de los hijos de Dios nos enfrentamos a eso, cuando el presente no nos dice, pero por ningún lado el futuro que ya Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Exactamente. Y
como les dije, era difícil porque, pues, yo decía, estudié, mi mamá se sacrificó por mí, todo. Y no lo dijo el pastor, pero él era un músico, trabajaba secularmente, es decir, que yo trabajaba en horario de oficina de 8 a 5 y él empezaba a trabajar, era en la noche. O sea que ya de por sí los horarios para nada compatibles, un ambiente, ¿sabes qué? Nada que ver conmigo. Y todo eso a la hora de yo pensar o plantearme un futuro, pues no se parecía. Además, pues también, como les dijimos en el episodio anterior, ambos éramos divorciados, pero yo no tuve hijos, él sí tenía un hijo y pues aunque no es impedimento, también una muchacha, yo tenía 28 años, es decir, estar en una relación con alguien que tiene un hijo, imagínense, o sea, todas esas incertidumbres, esas preguntas que llegaban a mi mente, y se los queremos decir porque sé que muchas personas pues también están pasando por eso o quizás van a pasar. Lo importante aquí que queremos rescatar es que cuando es Dios el que une propósitos, cuando es Dios el que se determinó algo, definitivamente, aunque la realidad no parezca, si es la verdad de Dios, si es el propósito de Dios para tu vida, Él se va a encargar de hacértelo saber y acomodar todo para que lo entiendas. Sí, bien, y aquí hay algo importante, porque, bueno, yo caminando con Dios, pero también hay una parte, pastora, que yo consideraba, yo no estaba como caído de la mata, yo sabía que, digamos, en el presente yo no tenía como ese futuro. ¿Qué ofrecer? O sea, yo podía decir, pero es que hay una diferencia entre decir y en el presente, Y ¿no? manifestar. Poder manifestarlo. Y yo entendía eso. Y sobre todo que había una parte que yo entendía, el hecho de saber la edad que tenías, la carrera, todo lo que llevabas como en tu vida. Y hay una parte donde yo decía, wow, pensando en frío, ¿cómo, qué necesidad tiene ella de meterse como en este paquete Sí, un paquete completo. completo? Y para mí, o sea, claro, yo trataba de no pensar eso, pero lo pensaba. Y eso es precisamente lo que llevaba lo que yo llevaba a la oración, precisamente en mi presente, para que me pudiera consolidar hacia ese futuro, pero entendiendo también no solamente tu vida, sino la de tu mamá, la de tu entorno, pues, y todo lo que... Exactamente. Y en eso vamos a ahondar un poquito, ¿verdad? Porque entonces, en este episodio vamos a tratar este lado. Cómo finalmente Dios me hizo entender que Él era la persona. Porque como les dije, me llamaba la atención, me parecía atractivo, un hombre de Dios, 100%. Pero bueno, como le decía, no llenaba mis expectativas hasta que un día ya yo empezaba a sentir más cosas por él, pero me bloqueaba. Yo, no es la persona, no es lo que tú... Y llorando. Yo enfocada, ¿no? Revela. Enfocada. Vamos para adelante. Estábamos en la Academia de Obreros, no recuerdo si fue allí o en un discipulado para líderes que nuestro pastor nos dio. El punto es que él comienza a dar la clase, comienza a hablar y de repente, nunca lo voy a olvidar, comienza a traer una analogía. Dice, imagínense esta situación. A una persona le dicen que en el fondo del mar, allí en el mar Caribe, aquí en La Guaira, en el mar, pero profundo, hay un barco que sabe que tiene tesoros escondidos, pero está profundo. No se sabe a ciencia cierta dónde está ubicado, pero de que hay tesoros, los hay. El que llegue a ese barco va a ser multimillonario. Pero tienes que invertir en buzos, en personas que conozcan navegar, obviamente, que conozcan del mar, que puedan hacer un mapa para poder dar con el sitio correcto, bajar y tomar ese tesoro. En cambio, contando la historia, por otro lado le dicen, eso te va a tomar tiempo, vas a tener que invertir, pero aquí te tengo un bolso listo con $1 millón en efectivo, listo para llevar.
Cuando él está diciendo esto, a medida que mi pastor está contando esta historia, Dios comienza allí mismo a hablarme y me dice, así es mi hijo Daniel. Él es como ese tesoro donde tú ahorita tienes que invertir, donde tú ahorita no puedes accesar porque él no lo tiene, pero él es un tesoro para mí y lo va a ser para ti. Mira, a mí las lágrimas comenzaban a rodar. Yo me imagino que mi pastor decía, ¿qué le pasa a Sailí? Porque era Dios hablándome. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque si bien el episodio anterior y este tratan de noviazgo, pero también esto trata de lo que tú puedas estar soñando, de lo que tú puedas estar anhelando, que quizás tu realidad no se parece en nada a lo que ya Dios ha dicho para ti, a la verdad de Dios para tu vida. Y es importante eso, creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir y el enemigo siempre va a trabajar para que nada se parezca, para que más bien todo se ponga más oscuro, más difícil, más imposible. Pero aquí lo determinante es creer que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Como te digo, ya yo le había estado preguntando a Dios y a través de esa palabra dada por mi pastor, esa historia, allí Dios terminó de confirmar que Daniel Arocha, porque en ese momento no era pastor, era la persona que me iba a acompañar. Pero ahora ya Dios le había dicho a él, Dios me estaba diciendo a mí, pero ahora Dios le tenía que decir a mi mamá. Porque mi mami fue una mujer, una madre soltera, que trabajó arduamente para sacarme adelante, darme una carrera. Entonces, y las mamás que están viendo este programa van a entender, ahora que yo soy mamá, aunque mi niña es pequeña todavía, pero obviamente uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, quieren que no pase por lo que uno pasó, todas estas cosas. Entonces, wow. Y aquí también digo, mira, cuando Dios te habla a ti, recuerda que Dios te lo dijo a ti, pero no se lo ha dicho a tu entorno. Entonces muchas cosas, tú vas a parecer como un loco, como que ya va, ¿qué está pasando contigo? Porque los demás no entienden. Aquí lo importante es saber y estar claro que fue Dios el que te lo dijo. Entonces ahí comenzó mi trabajo con mi mamá, con mis amigas que las amo, que seguramente están viendo este episodio, obviamente ellas desde su amor, desde sus mejores deseos, pero Sailí, ¿pero qué te pasa? O sea, no, amiga, tú tienes que buscar algo mejor. Y bueno, Y yo. y el negro allí. Aquí hay lo importante que yo hacía muchísimo, bueno, oraba, era para que Dios nos sensibilizara a todo lo que ya Dios nos había dicho. Es decir, Dios había puesto una promesa en mi vida, me había dado una palabra en la cual estaba asociada mi futura esposa. Yo comencé a orar para que nos sensibilizara a poder escuchar su voz, a poder discernir en qué punto Dios nos está hablando y en qué punto no es Dios. Y lo que nos pueda estar hablando como no es Dios, nos provoca, nos produzca temor, nos produzca esa intranquilidad, angustia. Y recuerda que la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añaden con ella ni tristeza ni preocupación. Así es, sí. No, poder discernir cuáles son tus emociones, tus gustos, tus pasiones y cuándo es Dios el que está hablando, porque es como decíamos, es una decisión sumamente importante y por lo tanto, pues hay que darle ese peso. Sí, hay que ver eso, porque eso que tú estás diciendo, pastora, es importante, porque una cosa es que las personas te puedan decir desde el punto de vista, obviamente terrenal, de lo que puedan estar viendo, de lo que puedan estar interpretando, pero ¿qué te puede ofrecer él si no tiene? Sobre todo en mi caso, ¿qué futuro te puede ofrecer él? Y tú poder, dentro de las voces que te estás escuchando, poder discernir lo que Dios te está tratando de decir o lo que ya Dios te dijo y obedecer a lo que Dios te dijo. Porque si ahí es donde juega un papel importante las emociones. Si tú te dejas llevar por las emociones, oye, te vas a mover por lo almático, por lo que estás sintiendo y puedes llegar a cometer errores. Mientras que si eliges escuchar a Dios, tú vas a obedecer a Dios y las emociones van a responder a la acción de creerle a Dios, aunque todo parezca incierto,
Dios siempre te va a llevar a puerto seguro. Amén, así, ahora que dice de las emociones, una de las preguntas que más me hacían, me acuerdo mis amigas, ya después que entendieron que nos hicimos novios, ¿cómo te aguantas? ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que él está tocando en lugares nocturnos, donde hay un poco de mujeres? O sea, celos, pues, ¿no? Y yo, no, puedo dormir relajada, tranquila. Él me escribe cuando llega a su casa, porque yo entendí que, como está diciendo él, que era Dios. De hecho, yo le decía, si me fallas a mí, primero le vas a fallar a Dios. Y fue como nuestra consigna, o sea, de hecho, yo le decía a Dios, este amor lo siento diferente. Me llegué a preocupar porque yo decía, ay, Señor, como que no lo amo. Y Dios me dijo, no, amas de manera diferente, amas más centrado, más entender que no es esa emoción a lo loco, sino la fe, primeramente en Dios, pero también entender que fue Dios el que nos unió y que, bueno, lo que Dios unió no lo separa. Amén. Sí, también por supuesto que cobra un papel importante el hecho de saber que mientras más buscas a Dios, más te llenas de Dios y más valor tiene lo que Él está poniendo a tu lado. Porque entiendes que ella no llegó por casualidad, Así entiendes que ella es lo que está asociado desde la eternidad para acompañarte en esta tierra y bueno, hasta la eternidad. Amén. Perdón. No, bueno, que iba a decir que no crean que no quedó allí, porque entonces, ok, ya Dios nos habló, ya nos hicimos novios, pero mi pregunta, que él siempre lo cuenta como testimonio, él dice que 10, pero no. Yo lo que le dije fue, ok, Daniel, ¿y dónde te ves de aquí a 5 años? Porque yo le decía, bueno, ok, Dios, ya me hablaste, pero esto no puede ser así. ¿Dónde te ves? Porque quería conocer sus sueños, donde él se veía, para saber si, ok, Dios me habló, pero entonces comenzar a construir juntos una relación con miras a ese matrimonio y obviamente con el propósito de Dios para Y es nuestra que es precisamente eso, la mujer sabia edifica Amén. la casa, su casa. Y eso tiene mucho que ver con eso, porque yo entendía, ¿sabes? En lo primero yo decía, oye, me está probando, pero no es que me esté probando, es que ya ya había comenzado a edificar esos fundamentos y eso era clave. Yo recuerdo que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un ayuno, ¿no? Ujú. Sí, ya cuando venía, cuando ya estábamos con miras al matrimonio. Es correcto, sí. Yo creo que me salté un punto. Hubo un día donde ese día tenía que llegar, ya estábamos ahí, pero el día de decirle a ella, bueno, mira, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y en el momento que yo oraba, sensibiliza el corazón de mi esposa, porque De mi futura. mi futura esposa, sensibiliza el corazón. Es porque en el momento que ya fuera a hablar de matrimonio, ya ella tuviese en el corazón ese entendimiento de saber que no íbamos hacia un noviazgo común y corriente, sino que íbamos hacia un noviazgo con miras a un futuro. Que obviamente era tener una familia. Y entonces ahí nosotros nos unimos para hacer un ayuno precisamente por todas las cosas que estábamos considerando en ese presente que necesitábamos. Y por supuesto, una de ellas tenía que ver o estaba asociada con ya el matrimonio, con todo lo que íbamos a necesitar. Exacto, toda la boda y todo lo que era la construcción de un hogar. Es correcto. Y bueno, eso sí nos ayudó muchísimo. Hay cositas que obviamente no decimos por cuestión de tiempo, pero yo creo que si podemos resumir este podcast sería una vez que Dios te revela que ella es la persona, le revela entonces a ella como pareja, le revela que tú eres esa persona y luego viene esa conexión en pareja para comenzar a trabajar en la edificación de lo que sería ese futuro. Por supuesto que están los desacuerdos, están las diferencias, pero sobre todas esas diferencias, si se le da lugar a Dios, Dios siempre va a buscar la forma de podernos calzar en lo que debemos nosotros hacer. Amén. Como dije en el episodio anterior, ha sido fácil durante todos estos años, no ha sido fácil.
cada situación viene a desafiarnos, cada situación viene a ser un reto en nuestras vidas. Pero mientras le damos lugar a Dios, Dios comienza a provocar que todas aquellas bendiciones, de todas esas cosas que necesitamos se alineen para que lleguen a nuestras vidas. Amén. Yo quisiera en esta hora, pues no sé cómo está tu situación de noviazgo, pero quiero junto a mi esposa orar por ti. No sé si ya tienes mira, si ya Dios te habló, sea cual sea tu situación. Creo que el punto, el corazón de este episodio específicamente tiene que ver con el presente que vives, aun cuando ya Dios te dio una palabra y en tu presente no te dice nada de ese futuro. Así es. Creo que es precisamente lo que nosotros atravesamos como pareja, fue la obediencia, fue la fe, por supuesto, la obediencia, la activación a la obediencia, que no es otra cosa que creer y caminar en medio de las tormentas, lo que hizo que en nosotros fuera formado el carácter para salir de adelante al paso. Recuerda que cuando Dios te da una palabra, ya Dios tiene todo provisto y en cada estación para entregarte lo que tú necesitas para llegar a la victoria. Amén. Así Pastor, y quiero decir porque me ministraba el Señor ahorita que muchas veces nos centramos nada más en los jóvenes, como dije en el episodio anterior, pero quiero decirte a ti que quizás eres una mujer profesional, así como estaba yo, a lo mejor, ¿sabes? Y piensas, llegas a la iglesia, no conocías a Dios, llegaste a la iglesia y dices, pero nada aparece. Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, de tu oración, mujer, hombre, y que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y lo importante es creer. Y repito, no solo esto aplica en nuestro caso, y este episodio trata del noviazgo en Cristo, pero aplica también para todas aquellas palabras que Dios te ha dicho. Créele que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Bueno, permítenos orar por ti en esta hora. Yo te invito a cerrar tus ojos allí donde estás. Amén. Que pongas esta situación que estás viviendo en las manos de Dios y permítenos cubrirte en oración. Amado Padre Celestial, Sí, sí. gracias, Señor, te damos por la oportunidad de permitirnos, Señor, a través de este mensaje, cubrir en oración a todas las personas que nos están recibiendo esta impartición. Cubrir sus corazones por sobre todas las cosas, su relación en pareja. Señor, que eso que obraste en nuestras vidas también puedan obrarlo, Señor. Puedas obrarlo en los corazones que hoy tienen planes para seguir adelante. Yo quiero pedirte, Señor, que sobre el hombre venga una sabiduría especial, sobre la mujer venga un discernimiento clave y sensible en el espíritu para comenzar a creer que es la ayuda idónea en ese matrimonio que tú ya tienes predestinado desde la eternidad. Yo oro, Señor, para que día a día, Señor, la fe de todas las parejas que están escuchando este episodio, Señor, este podcast, Señor, seas tú obrando e interviniendo de manera especial. Nosotros, Señor, somos testigos de que tú obras de manera especial cuando se rinde una pareja delante de tu presencia. Si hay corazones que hoy están rendidos ante tu presencia, Señor, sé tú obrando hoy de manera especial. Y que en el nombre de Jesús, en lo que hoy ellos puedan ser unos oyentes, Padre, mañana serán testigos Amén. de tu gran poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros en Y Contando y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.